Dios nos unge, pero la unción se puede perder. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 1 Samuel 2. 8 y 9. Gloria a Dios, gracias Señor. Yo, era una persona hundida en el fango de este mundo, muy en el fango y muy hundido. Pero a Dios, seas quien seas, y hayas hecho lo que hayas hecho, su sangre, su sacrificio, tiene todo el poder, y autoridad, para perdonarnos, y sentarnos con los príncipes. Es más pasa una persona del muladar a ser príncipe y princesa de Dios, hijos e hijas de Dios. Si en verdad nos arrepentimos, y queremos cambiar. Porque se entiende, aunque no todos lo han entendido de ese modo. Dios verdaderamente para ciertas cosas sí hace acepción de personas. La palabra acepción de personas quiere decir en términos simplificados y rápidos, sencillamente. Este sí, aquel no, porque no quiero que soy Dios. A ese no le escucho para darle el perdón de pecados, y la vida eterna, ni me acerco, no quiero nada con ese, por ejemplo. Como es pobre, o ha matado, o porque no le cae bien. Para eso no hace acepción de personas. Todos mientras estemos en esta dispensación de la gracia, están las puertas del cielo abiertas, lo están para todos los que se acerquen en orden, como Dios quiere. Dios es justo, y juzga con equidad, y no admite cohecho. Y en cuanto al castigo, todos somos iguales. Él no tiene favoritos que les pase el brazo por encima. Tampoco tiene nietos, ni sobrinos, etc. Pero sí en cuanto al llamado, al ministerio. No todos tenemos el mismo ministerio, ni la misma unción. A este sí, le llamo al ministerio, y a ese no, se quedará como oveja, y le doy el cielo, la salvación, etc. Con eso basta. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y no habían hecho ni bien ni mal. No es del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Podemos leer esto en Romanos 9, 9. Y desde el versículo 13 al 16. Y en otra traducción, que prefiero lo que dice es más suave, suena eso mejor, dice. Como dice la Biblia. Preferí a Jacob, y no a Esaú. Romanos 9, 13, bla. Tenemos que serle agradecidos, todos los días de nuestras vidas. Cuidar, todo lo que te haya dado, ser fieles, y no ser impíos, sino por el contrario. Amar la justicia y aborrecer la maldad. De lo contrario nos pasará como a estos, y perderemos la unción y todo. Hasta la salvación también se puede perder, eso es muy difícil, pero con una mala compostura por parte nuestra sí. Aunque la salvación no se pierde, se desprecia, pero eso ya son palabras técnicas, y quizás que rebuscadas, y no todo el mundo las entienden. Cuando sencillamente dice Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese Mateo 24, 11 al 13. Y no perder la confianza en Dios. Como le pasó a Elcana, padre de Samuel, y eso que era levita, aunque vivía en un pueblo de Efraín. Le dijo estas palabras, a Ana, su mujer, madre de Samuel. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. 1 Samuel 1, 23. ¿Y tú, dónde moras? No te menes de tu sitio, no queramos sitios, y cosas, que no nos corresponden a nosotros, sitios, lugares. Hay personas que han perdido la confianza en Dios. Por frustración no reciben lo que esperaban, cosa que a lo mejor o no es el tiempo, o no les dijo nunca Dios que les daría tal cosa. Si estos lo han sentido pero ha sido de su carne un deseo, tenían fe, pero ¿qué fe? No la de Jesús, o ha sido un demonio quien les dijo que se los daría, y estos creyeron en que fue Dios. Pasado el tiempo luego no lo reciben, y viene la frustración, el desconsuelo, decepción, la desilusión, y es que verdaderamente ha sido una ilusión, un castillo en el aire. Pues en Dios no hay ilusiones, en el sentido literal, estricto de la palabra, sino que hay esperanza en Dios. Y esa se cumple por Dios. Y todo esto lo sé por experiencia. Dios permite el engaño y eso no parece muy legal, parece en el fondo que Dios no nos mira mucho. Eso ya lo he pensado yo, y se lo he dicho a Dios. ¿Qué clase de vida? Mundo Él ha permitido todo lo que hay de malo, malísimo en esta tierra, y si estamos así es porque Él quiere. O no es todopoderoso, o no es tanto amor, repito. Y no nos mira tanto como creemos. Todas estas preguntas tienen
Tela, ostras, son durísimas, y como no tenga yo una respuesta convincente, certera, verdadera al final no podemos seguir creyendo en Dios. Porque sí que Dios no nos llamó a entender, sino a creerle, en parte es así, pero en parte no. Él quiere que todos tengamos un conocimiento respecto a Dios y lo dicen muchos textos, el contexto, y versículos, los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. 1 Samuel 2, 12. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Efesios 3, 4. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14, 18, 19. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo, inquires. Preguntar Salmos 27, 4. La fe ciega ya se acabó, ni el mismo Dios quiere que seamos tan ignorantes, ciegos, por ejemplo. La razón es del diablo. Pues no, la razón es de los ignorantes, y repito, eso no lo quiere Dios. Pierdo de lo mío solo para evitar una ruina, mientras la razón es la razón y punto. No te dejes abucharar o abuchear, ni amedrentar, ni vayas cabizbajo por diferentes causas que no son de razón, etc. A Dios se le puede entender, hasta cierta medida, punto, y hacer preguntas, solo que si no te lo quiere revelar, decir no nos podemos poner cabezones. Bueno, sigo. Dios permite en engaño, entre otras cosas. Mientras esté Satanás aquí suelto lo tiene que permitir, pues es padre de mentira Satanás y homicida. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. S. Juan 8, 44. Y Dios es el camino, la verdad, y la vida, así lo explico por encima, grosso modo. Y siempre tenemos que recordar que Dios es amor, pero con justicia. O sea, es amor y justicia que parece que hasta a nosotros se nos olvida algo, y en cuanto a todo lo malo que hay en el mundo, y algo de mal aún en su iglesia. Dios todo eso lo podría parar, por cuanto es amor, y todopoderoso, y verdaderamente lo es. Que yo ya me pregunté esto, y quizás que tú también, y si no te lo has preguntado, hoy te quito quebraderos de cabeza, y años en comprender esto, en la medida adecuada, porque a Dios ciertamente no le podemos entender del todo. Ahí sí entonces entra la fe. Pero es mentira que cualquiera de nosotros pueda confiar en Dios si antes no le conoce. En este caso, ¿cómo es Dios algo, un poco? Para confiar en cualquiera, tu mujer, novia, padre, madre, amigo, etcétera, etcétera, primero tienes que saber cómo es, y ahí entran preguntas, convivencia, comunión, y comprender a esa persona, de lo contrario aguantará confiado un tiempo, le creerás pero al final, el por qué Dios permite todo lo que permite. Cuando sabemos que muerto el perro se acabó la rabia, el perro son Satanás y sus ángeles, Dios en un momento podría eliminarlos, o neutralizarlos. Recuerda en Apocalipsis que un solo ángel de Dios ató a Satanás, y fue por 1000 años quitado. Pero tienes que ver, primero que Él nos dio a todos, ángeles incluidos, libre albedrío, libre elección. Y Dios no nos trata como a robot, tiene todo el poder, pero Él tiene que demostrar que le amamos libremente, no por su poder, o lo que nos dé. Y Él demuestra también su amor, y los ángeles son millones de millones, y los humanos solamente unos 7 u 8 millones nada más. Dios los ama verdaderamente, que son su obra, Él lo hizo, y son antes que nosotros. Y a nosotros nos ha dado la salvación de nuestras almas pecadoras, y tenemos vida eterna, y somos coherederos con Jesús. Viendo todo este mal que hay en el mundo, y creyendo nosotros que todo el mal es por la influencia que ejerce el enemigo en nosotros. Por 100 años es quitado el demonio, neutralizado. Y luego resulta vemos que el hombre es malo de por sí. Los hombres se rebelan contra Dios. Y no sé qué pacto, trato, acuerdo, habrá hecho con el demonio, pero algo tuvo que tener. Un acuerdo, como cuando lo de Job, que Dios para demostrar algo, como es un poco, porque repito a Dios totalmente nadie ni Satanás, ese aún menos, le puede comprender, entender en su totalidad. El demonio a Dios le acusaba respecto a que hacía favoritismos a Job, como le tenía cercado y le prosperó en gran manera Job, le servía a Dios por eso y demás. Bueno, corto ya este tema. Pues si te lo da, te va a hacer mal, o te pierdes. Y estos con el que pide recibe creen que si lo piden se los tiene que dar, todo.
Si fuera así, pídele la luna, o un cohete para viajar al espacio, o ir allí a la luna, o un bólido y que te dejen ir a la velocidad que quieras, o pídelo un Ferrari y poder conducirlo cualquiera y sin carnet de conducir. ¿Para que te mates? No. De tal forma que este levita de la forma que habla. No edifica nada. Y es que algunas personas en vez de dar vida, lo que hacen es que matan. Me perdonan los levitas, obreros, algunos, porque esto también ha pasado y pasa con algunos obreros, y nadie está exento de que le pase, por eso. Y es que tenemos cada uno en particular, obreros, pastores, responsables, creyentes, que todos, cuidarnos mucho. Y no morar en otro sitio, o en caso de que tengamos que vivir como ahora en el mundo, pero no somos del mundo, con lo cual viene lo que viene, Elcana, iba y hacía sus votos, sacrificaba y todo, pero más de la mitad. Era apariencia, o por tradición ya, pero no por espiritualidad, porque como estaba, por dentro, en realidad. Hay a quienes esto les pasa, me perdonan, pero si te pica es que algún ajo, o guindilla te ha entrado. Quien se pica ajos come. Si esto no te afecta, entonces tú tranquilo, si acaso sí. Pues sabes lo que tienes que hacer, y te perdona, solo hay que ser muy sinceros, con Dios. Cambiemos con la palabra, no demos lugar a los golpes, palos, cosas que después vienen a nuestra vida y demás. Ahí va. A algunos solo les queda el recuerdo, y el nombre y viejas batallitas, fueron pero ya no. Más tarde, le da una lección a Elcana, uno de sus hijos, Samuel, fue juez y un gran profeta de Israel. Entonces Israel y Judá, los hijos de Elí, eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. 1 Samuel 2:12. ¿Por qué? Pues como eran impíos no les interesaba nada la piedad, ni saber de Dios. Cosa que a todos nos interesa, y mucho el saber lo que a Dios le agrada, o le desagrada. Por no saberlo y llevarlo a la práctica, pues de nada nos sirve, es peor aún si sé y no lo llevo a la práctica, el que sabe y no lo hace, le es pecado. Y por eso murieron. Si pecaré el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. 1 Samuel 2:25. Voluntad determinativa, no se puede hacerle cambiar, no hay intercesión que valga. Por el contrario, de Samuel dice la Escritura. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 1 Samuel 2:26. El cual fue juez, y un gran profeta de Israel. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:12. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. 1 Samuel 2:23 y 2. Esto se los dice Elí, a sus hijos. Les amonesta, pero por encima. Tú haz lo que tengas que hacer, que les parece duro a los demás, que por ti no sea, esto es así, y se acabó, y después pagues tú las consecuencias. Tú has dicho y hecho lo que debías hacer, si lo reciben, bien, si no, tú no tienes culpa. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. 1 Samuel 2:30 al 31. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Y esto tiene que ser día a día, para recargar pilas, y conservar la unción. Así como se pone a cargar el teléfono, para no quedarnos sin batería, pues más en Dios. Es continuamente, al igual que todos los días se come, se bebe, etc. Si queremos mantenernos en Dios, y subir de escalón espiritual. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25:14. Su pacto, y cosas. Es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmos 103. 4 y 5. Cosas buenas, todo lo de él es bueno, y su palabra. O te renuevas o mueres. ¿Cómo es esto del águila? Llegada cierta edad, unos 40 años, pues según tengo entendido, algunas águilas duran hasta 70 años, pero al llegar más o menos, a la mitad de sus años, si no cambian el plumaje, el pico, las garras, mueren, pues les son imprescindibles para volar y cazar, y desgarrar la carne. ¿Y cómo lo hacen esto?
Pues esto duele, es muy duro, pero o lo hacen o mueren, lo hacen de la siguiente manera. Se aíslan, se van ellas solas a una peña muy alta y allí se tira, se pega contra la roca que es dura, para romper el pico y creo que también las garras, las uñas. Después le salen plumas nuevas, ya puede cazar, volar, y vivir. ¿Sabes cuánto tiempo le cuesta a las águilas? 5 meses, hasta que son renovadas. Y nosotros muchas de las veces lo queremos todo al momento. Y lo que cuesta vale. El águila tiene una visión especial, y vuela siempre alto, y desde allí, puede llegar a ver hasta 2, o 2,5 km. La vista del águila, vuela a una velocidad de 240 km/h, y de altura de 6 kilómetros, y algunas algo más de 7 kilómetros de altura pueden llegar. Y la pone Dios a estas como simbolismo de fuerza y poder. Dios se usa de ellas mucho y de nosotros como hijos. Seamos águilas, con mucha visión, y volemos alto siempre, cosa que no podemos por nosotros, si no estamos en la roca y se lo pedimos, cosa que si no oramos, no nos vendrá y tarde o temprano moriremos. Las águilas cuando ven tormenta, esta la remontan, vuelan por encima, y los vientos a veces los toman y los usan, para volar. Tormentas y vientos, pruebas, adversidades de la vida. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40. 29 al 31. Y si lo cree todo esto, puede decir, y a mí también. Conmigo lo hará. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Salmos 92, 10 y 11. Otra vez puede decir, y a mí también. Y si dices tu nombre mejor, coges más fe. A un profeta joven y este era muy ungido, pero al no obedecer a Dios le pasó esto. No comas allí, ni vuelvas por el mismo camino, y fue, pues el mundo le topó, por volver a los caminos viejos, le topó el león, y murió. Y un profeta viejo, lo digo esto con mucho respeto hacia los hermanos ancianos, le sale al encuentro, y le quiere dirigir, y le dirige y mal. Los años, en la carne, y en el ministerio, son algo y no son nada, si estos no se aprovechan en Dios hasta el final. Hombre, la veteranía es un grado, en todo, hasta en el mundo. Así que siempre tenemos que respetar, y poner como más sabios a los mayores que uno mismo, aunque estos sean solo ancianos, o mayores en el mundo, si son en la fe, ministerios más aún, porque en cosas de la vida a no ser que sea un cabeza rota, y demás. Tienen ya pasadas algunas etapas en la vida más que nosotros, por lo tanto saben más, que yo, y que tú. Y si es en Dios más, mejor me lo pones. Un joven de los de ahora sabrá mucho más, que uno en estas cosas informáticas que hay ahora. Por lo general, saben más, que nosotros que somos casi mayores, y más mayores. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Aunque tampoco crean que por ser anciano, o el pastor, obrero y demás, lo tiene, lo van a saber todo. Creer eso ya sería estar muy enaltecidos, todo esto repito. Lo digo con mucho amor, y respeto, con perdón. Que no hay, no debe haber profetas viejos, retirados. Si haces, y hacemos esto, hasta embustero se volvió el que fue profeta. No recuerdo muy bien en este momento, de cómo acabó el profeta viejo que mintió. Ahora me voy acordando. Sí que murió, y pidió. Le enterrasen con el profeta joven. Pero mejor copio algunas cosas. Y el otro profeta joven se lo cree que fue un ángel, y este desobedeció a Dios y le topó, un león y murió, por volver al camino viejo, de antes igual mundo. En este caso, León el dios de este mundo igual Satanás, no Dios. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa, y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Le avisó Dios, ya que todo ese lugar estaba contaminado, eran muy pecadores, a gusto, y el profeta viejo se volvió como ellos. Hay sitios, y personas con las cuales no podemos tener ningún tipo de comunión. Y el otro le dijo, mintiéndole,
Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiera pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. 1 Reyes 13, 11, 14 al 24 RVR 1960. Pero el borrico y el león estaban allí, ni el león se comió al asno. ¡Qué raro! Ahí podemos ver una vez más cómo todo se sujeta a Dios. Le topa y muere, por no obedecer a su palabra y no tener personalidad, y se paró. Es muy malo. Desobedecer a Dios, parándonos en sus cosas, y nos vendrá muerte física y espiritual. El profeta viejo, en cual ya no caminaba bien. Lo que voy a decir a continuación es muy fuerte, duro, pero es así. Después de buscarle la ruina al profeta joven, y muere, por el profeta viejo, este le aconsejó mal, hasta mintió descaradamente. Después va buscando al profeta joven, le encuentra en el camino muerto, por ser rebelde a Jehová. Se lo lleva el profeta viejo, lo llora, y entierra y da órdenes para su posterior entierro del profeta viejo y ya desfasado, que cuando muriera lo enterraran con el profeta. Ahora ya después que fue muerto por él, tenemos que hacer las cosas con los demás, y familiares, en vida. Luego ya después no sirven las lágrimas de cocodrilo, es falsedad. Le engañó el profeta viejo, al joven, diciendo que como él era también profeta, le mandó Dios un ángel y le dijo, esto, aquello, lo demás allá. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Qué podemos decir, o nos han dicho? Alguien que recibió de Dios, y luego ha sido de su carne, emoción, por querer hacer bien sí, de acuerdo, sin intención de hacer mal, sino bien. Pero resulta que se hace mal. Y este profeta viejo, quizás que hasta fuera verdad que un ángel le hablara, pero del diablo. O fuese presunción, o lo hizo a mal hacer. Pues sabemos ahora en el Nuevo Pacto igual Nuevo Testamento, que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Y aunque diga que este profeta viejo le engañó, le mintió, cabe la duda, que los escribas por no dar su brazo a torcer, pensaran, y que después digan el pueblo, y las naciones, los profetas y demás de Israel, también son engañados en cuanto a cosas de Dios, y que así todos estos sacerdotes, escribas, profeta etc. quedemos muy mal, tirados. Y pensando ellos en esto, los escribas pusieron eso, que es posible. Ya estás desvalorando la Biblia. Hereje, que eres un hereje, Juan. Yo no para nada, y digo lo que Dios dice. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8, 8, RVR 1960. Y hay más versículos y textos donde esto se puede. Israel no era obediente, sino rebelde. Y Dios los anuncia el castigo por ello, eran rebeldes, de dura cerviz. Y hace ya muchos años de que la Biblia se tradujo a los diferentes idiomas. Y no se puede creer todo uno ya como un niño, a pies juntillas, como dice el pastor Pablo de TVN Televisión. De este doy fe, que es, de Dios. O era de Dios, porque ahora no lo sé cómo seguirá, en Dios, andará creo yo, que seguirá los caminos de Dios. Por el contrario también hay en TVN. De cada vaina. A lo mejor cuento, ahora o en otro momento algo muy bueno que me pasó a través del televisor administrando él. Y resulta que todo esto de las Biblias fallos que tienen, ya se habrá vuelto a revolucionar a alguien, a escandalizar. Y a llamarme hereje, y que no sé lo que digo. Pues sé muy bien gracias a Dios lo que escribo. Tengo de edad 61. Y en el ministerio de la palabra y las cosas de Dios 33 años, hará ahora en septiembre, no quisiera decirlo, pero lo tengo que decir para que ustedes así crean lo que les digo, y con qué autoridad lo digo y enseño esto. Y Dios como iba diciendo, lo permite todo esto. De las Biblias, si no sería Padre, Hijo, Espíritu Santo y Biblia. Pero ahí entra, los llamados originales, todo. Y con ungidos muchos fallos que tienen, y Dios los sigue usando. ¿Por qué es esto? ¿Cómo?
Pues primero igual Dios es bueno y aun cuando fallamos Él nos entiende, y se pone en nuestro lugar, nos comprende y aunque no sea todo que se hacer muy correcto, en palabras y en ecos, Él sabe cómo se hace y nos entiende. Y no le estoy invitando a que falle, tenemos que ir fallando y pecando cada vez menos. Igual fallan y bastante algunos ungidos, bueno todos, unos más, otros menos, pero todos, pecamos, y fallamos. Y no todos tenemos el mismo grado de unción. A unos Dios los unge para una cosa, a otros para otra, en su obra. Yo por ejemplo. Yo puedo tener un cuarto de litro de aceite, otros tienen una botella de 1 litro, otros de 3, otros una garrafa de 5 litros. Y nadie puede añadir a su estatura un codo. Ahora bien, cada uno de nosotros lo que sí podemos hacer, y debemos es tener al máximo esa unción. El de 1 litro no es igual, ni tiene por mucho que ore, ayune, o se consagre tener 5 litros, porque Dios así le dio 1 litro. Si el de 1 litro de unción la puede tener hasta los topes, 1 litro y rebosante, pero no 5. Vamos que no todos tenemos la unción de Pablo, o la de Juan, los apóstoles, de Samuel profeta y juez, de David, de Juan Carlos Arrigan, o Ronquillo, o como la Aderqui, gitano, el tío Emiliano, que ya partió, o nuestros primeros padres en Filadelfia, etc. O como la de Sansón, o la de Salomón. ¿Por qué? Pues lo sabemos todos, pero se los recuerdo. Dios unge a cada cual diferente, con un fin de trabajo, y que seamos cada uno diferentes, que tengamos personalidad, nuestro sello personal. Y donde encaja uno, no encaja el otro. Y eso lo debemos de tener todos muy presente. Eso que hace en este caso Dios, no es acepción de personas. Pero todos somos igualmente salvos. Sí, para el llamado. Él es Dios soberano. Y no en cuanto repito. A la salvación, y el castigo, o moldeo, para él todos somos iguales, en todo eso no hace Dios acepción de personas. Y para que estos no sean idolatrados, permite esos fallos, al igual que en las Biblias. Si no sería Padre, Hijo, Espíritu Santo, Biblia, y ungidos. Y ni estos son Dios. Ni la Biblia es Dios, si casi toda, prácticamente toda tiene palabras de Dios, y Dios respalda su palabra, pero la Biblia repito no es Dios, Dios es mucho más. A ver si logro explicarme mejor. Usted escribe una carta a alguien. Esas palabras, esas letras es usted. ¿A que no? Usted respalda todo lo que diga esa carta, pero esa carta no es usted. Y ya lo dejamos este tema, no quiero profundizar más. Y que conste. Yo creo en la Biblia, y la que más suelo usar es la Valera, aunque tenga muchos detractores, es con la que nos han enseñado y uno es la que más conoce. Aunque ya la verdad, y siempre, pero quizás ahora más que antes, hay que examinarlo todo con lupa, y ver si es una cosa de Dios, o no lo es. Porque saben que el diablo, y los demonios se disfrazan de Dios, o ángeles de Dios, e imitan las cosas de Dios, casi igual, de tal forma que como no te lo diga el mismo Dios nos engañan a todos, al más pintao, al aunque se tenga el más alto cargo en la iglesia, a todos. Y yo en esto puedo dar fe, de que es así, y tengo bastantes experiencias de este tipo. Claro, porque Dios se lo ha consentido, y no he tenido 2, ni 3, ni 7, ni 14, ni 30, sino muchas hasta que he aprendido bien la lección, y es ahora y el diablo, y los demonios me dicen cosas con las cuales me quieren engañar, confundir, y ponerme en contra de Dios, pero Dios me dice, eso no te lo he dicho yo, me avisa, etc. Les pondré aquí, las pego una, y en la segunda parte otra, de las experiencias disfrazados los demonios, o el diablo como ángel de luz, de Dios, para conmigo y así. Lo sé muy bien porque lo vivo, o sea que no me lo han contado, ir a la parte 2 de /2.